Hola, saludos a todos. Vamos a ver el tema de Grid View y Card View. ¿Qué es un Grid View y un Card View? Simplemente pues es una vista en cuadrícula y es una vista en tarjeta. Entonces, como podemos tener, pasamos de un List View, que es una vista en lista, una lista vista, donde la tenemos de manera secuencial en forma vertical, y pasamos a verlo en cuadrícula. Y vamos a ver lo que es la vista en tarjeta, que lo que seleccionemos dentro de la vista de la cuadrícula pues nos va a aparecer en una tarjeta. ¿Listo? ¿Qué vamos a manejar o qué manejé en este ejemplo para demostrar que es un Grid View? Como lo dije anteriormente, es lo mismo que un List View, y si un List View es un componente de la interfaz de usuario en Android, esto es lo mismo que utiliza para mostrar una lista. En vez de una lista, recuerde que esto es una cuadrícula de elementos en columnas, van a quedar como cuadritos. Entonces, teniendo este concepto, vamos a mirar aquí en Android Studio. El ejemplo que les tengo y que les traigo, o que yo trabajé, es el mismo que vine trabajando en el List View, que son los personajes de Dragon Ball. Bien, con estos personajes, a medida que yo los voy seleccionando, ustedes van viendo que ese es el Grid View. Está elaborado de 6 personajes con 2 columnas, y a medida que yo voy seleccionando cada personaje, me va mostrando en el Grid, en el Card View, el personaje que yo selecciono en mi Grid View. La idea es que por medio de la aplicación de inteligencia artificial nos ayude a elaborar este ejercicio. Este ejercicio 100% está hecho con ayuda de inteligencia artificial, digamos que un 90%, porque el resto fue literalmente comenzar a solucionar los errores que se presentan, porque como les digo, esto no solamente es de copiar y pegar, sino que es una combinación de muchas cosas, como desde el punto de vista de cómo yo hago para que la inteligencia artificial entienda lo que yo le estoy solicitando. Entonces, para eso nos dirigimos siempre con un prompt, el cual debe estar elaborado con unos elementos que más adelante lo van a ver en otras clases, o si tengo tiempo se los explico, para que ella, a medida de que nosotros les vamos dando continuidad con el prompt, me vaya realizando los pasos que allí hay. ¿Listo? Entonces, la idea es que los errores que encuentren en el código lo subsanen, que vayan preguntándole a la misma inteligencia artificial qué tipo de errores y qué solución se le da. Pero para este caso vamos a mirar nuestro prompt, o el prompt que elaboré, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Entonces, ¿qué fue lo que yo les dije a la inteligencia artificial? Simplemente, como de entrada le tengo que colocar un enmarco, tengo que enmarcarla a ella, tengo que decirle que tiene que montarse en la película, en un video, por decirlo así, como un personaje, donde le digo que se comporte como la mejor programadora de Android Studio con Java, y que también a la vez sea como profesora, ¿no? Entonces, ya teniendo en esta parte ya programada, o programarla, ya está programada al ingresar este pedazo de prompt, esta línea, ya puedo, ella me da respuesta y ya me dice listo, hágale, no hay problema, por decirlo así. Y lo que hace es que yo pueda diseñar este prompt, el cual no salió la primera, pero lo fui perfeccionando hasta que me quedó más o menos como este. ¿Y qué dice el prompt? Pues crea un proyecto el cual se llamará Grid View, para que expliques el tema Grid View y Card View mediante un ejemplo práctico en Android Studio, el cual deberá ser muy sencillo. Divídelo en 2 partes así. Entonces le digo, la primera parte explicando el desarrollo paso a paso de un Grid View en 2 columnas, mostrando 6 imágenes con sus respectivos nombres, y le doy los nombres, nombre 1, Sangoku, y así hasta completar los 6. Se deberá mostrar cada archivo que interviene, tanto los que ya están como los que deben crearse nuevos. Mostrando todo su código, él estará comentado para entender qué hace cada línea con un lenguaje sencillo, y el cual estará dirigido o presentado a alumnos que apenas se están familiarizando con el tema. Esta es la primera parte, que es el desarrollo del Grid View. En la segunda parte estaría el Card View, la tarjeta de vista, la cual dice así: la segunda parte complementaria de la primera, y explicando el desarrollo paso a paso de un Card View, se deberá mostrar la imagen seleccionada con su respectivo nombre, y aquí lo que le agrego es un breve historia del personaje, y le doy más o menos como unos 100 caracteres como máximo, como para que tenga noción de qué tan grande es el texto que vamos a ingresar o que ya va a dar como respuesta. Además, se deberá mostrar un archivo que interviene, tanto los que ya están como los que se deban crear nuevos. Esto es lo mismo de arriba. Y aparte, lo último, ya le digo que estas 2 partes, el Grid View y el Card View, al final se volverán un solo proyecto de desarrollo y se deberá hacer funcionar en la aplicación de Android Studio. Aquí esta parte al final se volverán un solo proyecto. No salió como esperaba, salió, digamos, bien, porque ustedes lo vieron aquí en Android Studio, que es este, mírenlo. Pero ella lo tomó que todo el ejercicio va a salir en una sola pantalla, y la idea era que esta me saliera en una vista, en una activity aparte, pero lo entendió así. Entonces, mire la importancia de poder decirle
o poder expresarle lo que yo necesito realmente para que me lo muestre. Entonces esto tendríamos que, bueno, esto tendría yo que modificarlo después, pero en sí el ejercicio ya está elaborado con este prompt. ¿Listo? Y después le digo que muestre cómo se vería el código completo y la actualización del archivo, teniendo en cuenta de qué es lo que yo quiero que me muestre. Entonces ya me creó estos elementos, un archivo .java, llamado grid item, en que necesitaba saber que me lo mostrara completamente cómo quedaba el código ya con actualizaciones que me iba dando. Bueno, pero entonces, ¿cómo fue que quedó? Pues bueno, simplemente pues quedó todo esto. Ella me decía cómo crear cada uno de estos elementos. Entonces me hizo crear un grid item, otra clase de Java, me hizo crear otra clase de Java que se llama grid view adapter y pues el man activity, ¿no? Cada uno de ellos pues con su respectivo código. Ella misma me los dio y a medida que yo iba ingresando esto aparecían errores y pues me tocaba comenzar como a borrar y simplemente no era copiar sino comenzar a escribirlo directamente para que fuera asociando las instancias y los métodos y las clases y todo eso, pero y más o menos la idea de trabajar con la inteligencia artificial es que me reduzca los tiempos de ejecución del proyecto prácticamente. Como elemento o como herramienta de aprendizaje es muy útil para personas que están apenas empezando a programar en cualquier tipo, cualquier lenguaje que tengamos. En este caso pues es la aplicación de Android Studio y vea que de una u otra manera, teniendo conocimientos o no conocimientos, uno puede llegar a este tipo de ejercicios que son muy interesantes. No son los muy vistosos, pero desde aquí es que uno comienza a aprender. Entonces pues nada, ¿qué fue lo que utilicé yo? Bueno, la herramienta como tal la encontramos o la encontré o trabajé con ella después de haber ensayado ChatGPT, el Group, Gemini, Codimate, Blacksbox. A una de ellas le ingresé el mismo prompt, pero me quedé con Fin, que es Fin, pues según la misma inteligencia, dice que es un motor de respuesta de inteligencia artificial que brinda respuestas a preguntas complejas. Está diseñado para ayudar a los desarrolladores a resolver problemas desafiantes utilizando inteligencia artificial generativa para proporcionar respuestas simples y relevantes. Entonces es como un motor de búsqueda. Acá dice, ¿no? ¿Qué es Fin? Simplemente es esto. Ustedes lo ven aquí. Yo ya tengo pues logueado. Yo ya estoy logueado en esta parte aquí arribita. Vamos a engrandecerlo un poquito para que ustedes vean más claridad. Lo logueé. Aquí hay unas opciones y algunas cositas. Entre esas tiene para ver nuestra historial. ¿Y qué fue lo que hicimos o qué fue lo que yo hice? Entonces, acá que fue el día de ayer, estuve todo el día trabajándolo. Este fue lo que trabajé con él. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les dije, compórtate como la mejor programadora Android y ella me contestó en español. A veces me contestaba en inglés, tocaba hacer la traducción con el translator de Google, pero pues nada difícil. Entonces, ya después de que la tenía en ese estado de que se creyera la programadora, le ingresé el resto del prompt, que es este que yo ya les di a ustedes, aquí está. Y a raíz de esto, pues ella ya me contesta y comienza a decirme, claro, para crear un proyecto llamado GridView CardView, así se llama el proyecto, es que implique los temas de GridView y CardView en Android Studio. Y él ya dice, dividiremos el desarrollo en dos partes. Este proyecto mostrará 6 imágenes con sus nombres correspondientes a un GridView y luego, al seleccionar una imagen, se mostrará un CardView con una breve historia del personaje. Esto me ayuda a entender o determinar si lo que yo le dije a ella o lo que yo le pedí lo entendió. Hasta ahí, bien, ella lo había entendido. Entonces, parte 1 me dice crear el layout de XLM para el Grid View. ¿Qué nos dice? Primero, necesitamos un layout XML para el Grid View. Este layout contendrá el Grid View que mostrará las imágenes. Y aquí el Activity Mine XML me dice que dentro de ese archivo que se encuentra en Resource, layout, debería ingresar esta parte del código que está acá. Entonces, simplemente lo que yo tendría que haber hecho, o lo que yo realmente hice fue dirigirme hasta la aplicación de Android Studio en Activity Mine y comenzar a pegar estos archivos de código. Lógicamente botarán mil errores, pero a medida que nosotros vamos dando el paso a paso, pues se van corrigiendo solos, unos sí, otros no, pero vamos por partes. Después me dice que crear el layout XLM para cada elemento del Grid View. ¿Cómo? Pues cada elemento del Grid View será una imagen con su nombre. Creamos un archivo card item XLM para este propósito. Entonces aquí fue donde yo creé el otro archivo, el Resource Layout, es el que me pide que tengo que crearlo y dentro de él
lo que hice fue cambiar todo el código por lo que aparece aquí adentro. Y sigue. Dice, crear una clase de modelo en paso 3 para los datos. ¿Qué dice? Pues necesitamos una nueva clase para representar los datos de cada elemento del grid view. Entonces me dice que tengo que crear un archivo o un .java o una clase de .java donde internamente debe llevar estas líneas de código. Ahora, en el paso 4, crear un adaptador, y ya empieza a hablar de los elementos que componen las vistas de estos elementos y cómo se interactúan entre sí. Y este adaptador se encargará de inflarlos. Y ahora esto de inflar es algo denominado dentro de Java, dentro de Android, el layout, car item, y llenarlo con datos de cada elemento. Entonces aquí ya tenemos otro elemento que se llama car item, y acá me está diciendo que dentro de gridviewAdapter.java debo ingresar todo este código. Después en el paso 5 me dice configurar el grid view en la actividad principal. Finalmente, en la actividad principal configuraremos el grid view con los datos. Y me sigue ingresando más código y me va diciendo dónde debo ingresar cada uno de estos elementos. Y ahí terminaría el paso de la primera parte, que es la creación del grid view o nuestra vista cuadrícula. Y ya nos dice que en la parte 2, dice que en la segunda parte, al seleccionar un elemento del grid view se mostrará un car view. Y aquí me describe lo que yo le pedí en el prompt, me lo devuelve, me da a entender, o si yo lo leo, pues me daría cuenta si me entendió o no. Lo que quiero hacer hasta el momento iba bien. Y me da los pasos, manejar el evento de click en el grid view. Y dice pues que tenemos que agregar un set on item clinster al grid view para manejar el evento del click. Entonces aquí me dice que dentro del main activity Java, dentro de la clase, debemos agregar esta parte del código, toda esta partecita. 2. Crear el layout XML para el car view. Pues este car view mostrar la imagen seleccionada y su historia. Mire cómo a medida que me va dando los pasos me va explicando qué es lo que va haciendo cada uno de estos elementos de código y dónde debo hacerlo. Mire que me aparece un nuevo elemento que se llama el car view layout, que está aquí adentro, en el cual adentro encontramos todo este código. Y el tercer punto sería mostrar el car view con datos seleccionados. Y al seleccionar un elemento del grid view mostraremos car view con la imagen y la historia del personaje seleccionado. Entonces, mire que aquí ya con tendríamos que terminar. Según él, me dice, este proyecto permitirá entender cómo funciona el grid view y el car view en Android, mostrando imágenes y breves historias del personaje de Dragon Ball al seleccionarlos en el grid view. Mire que ya hasta los define, porque las imágenes que yo le ingresé al Draw eran de nombres, bueno, igual el prompt los tiene, entonces ya él me los definió en esta parte. Listo. Ahora yo lo que le pregunté fue después, porque comenzó a darme errores, en qué parte o ubicación dentro del archivo, le digo qué archivo, el main activity ya debo insertarle estas líneas de código. Y entonces le paso toda la línea de código que me dice o lo que yo le estaba pidiendo, y que tiene la opción de poderlo editar en esta inteligencia artificial. Me pareció muy buena. Yo le paso y ella me contesta, ¿no? Tienes que insertarlo acá, y me dice dónde tengo que ingresar toda esta línea de código dentro de todo el archivo. Y yo a medida que va pasando, pues yo le sigo preguntando si en qué archivo debo colocar la siguiente línea de código, que fue la que me ingresó arriba en el método OmniCleaner del grid view. Ella me sigue respondiendo y me muestra dónde debo ingresarlo, que es esta parte que está aquí. Entonces con eso no tengo pierde. Entonces la idea es que ustedes también hagan lo mismo, no se queden ahí limitados a que no, esto no funciona, no. Porque a medida que van saliendo los errores dentro de la aplicación de Android, tendríamos que entrar a mirar cómo solucionarlos cada uno. Y ahí es donde vamos a aprender realmente. No es en el copy page, no es en simplemente es que nos ayuda la herramienta como tal. Entonces, para completar el proyecto, no sé qué, me va diciendo y yo le voy preguntando cositas y él me lo va mostrando. Entonces, la idea es que ustedes hagan lo mismo. Yo les voy a compartir el código, les voy a compartir el código, se los voy a compartir cada uno de ellos en unos archivos de texto, para que si ustedes quieren repetirlo y quieren hacerlo, háganlo. Les voy a dar también el prompt para que ustedes soliciten lo que yo solicité y cómo me salió. Igual, si vuelven a hacerlo, en este caso me lo dio de esta manera, lo ingresé así, como está acá, igualito, paso a paso. Lo que no iba entendiendo, yo lo iba preguntando. Toda esta línea que son preguntas sobre lo que yo ya le había preguntado. Y al respecto, pues fui puliendo el prompt para que me diera lo que yo estaba pidiendo. Entonces, cuando yo fui y agregué o quise volverlo a hacer en un nuevo chat con la inteligencia artificial, la sorpresa, no me botó el mismo ejercicio, me botó otro código que supuestamente hacía lo mismo.
pero aquí ya me cambió los nombres de las clases, me cambió muchos elementos del código que yo no había visto antes, que no me había dado antes. Es más, lo hizo hasta más corto. No lo he hecho, simplemente lo tengo acá para que ustedes lo vean. Entonces no sé si ustedes quieran pasar el prompt por cada una de las inteligencias que les he compartido en clase para que ustedes miren a ver y vayan ensayando. La idea es que ustedes lo hagan ese grid view y ese cat view. Listo. Entonces esto es lo que denominamos grid view y card view, que es vista en cuadrícula y vista en tarjeta.